Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a este programa periodístico Última Conexión con las noticias que han ocurrido durante el día. Las vamos a comentar en el día de hoy. También este espacio es para poder conversar con visitas que vienen de alguna u otra forma a conversar con la gente, a transmitir los programas de gobierno, transmitir los programas que de una u otra manera se están generando en las diferentes actividades, tanto económicas como también laborales, en fin, de todo. En el tema cultural también nosotros compartimos en algunos minutos, mañana por ejemplo ya vamos a tener nuestro espacio cultural como los días viernes. En el día de hoy tenemos al subsecretario de Desarrollo Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Nos estamos refiriendo a don Juan Eduardo Faúndez Molina. Él es, yo no sé si 38 o 39, porque usted está de cumpleaños el 24 de junio, ¿no? 38 todavía. 38 todavía. O sea, el 24 de junio cumple 39 añitos. 39, día viernes cae, ¿eh? Al año nuevo mapuche. Sí, sociólogo De la Universidad de Chile, de sí. la Universidad de Chile y con un máster en Madrid, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su campaña o su tema con político en el 2003, por ahí como presidente de la juventud del PPD hasta el 2006 Lo inicié antes como presidente de la Escuela de Sociología de la Universidad de de Chile. la Universidad de En el Chile. 98. Y el 2006 pasa a ser director del INJU hasta el 2010. Así es. Y de ahí, ¿no es cierto?, toda una larga trayectoria en el servicio público hasta que llega a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio. ¿Es así? Así es. Y bueno, un paso profesional por más de 6 años por Naciones Unidas, por la CEPAL. Exactamente, y donde también todavía sigue haciendo alguna asesoría. Ahora no. No, En el pasado sí en la el hice, pasado. ahora de educación exclusiva a Perfecto. ser su secretario. Oiga, mire, antes de entrar, sé que ha venido a la zona por varios temas, pero antes de comenzar esto se lanzó el bono de invierno. Vamos a escuchar primero esto que sale en su página y que la queremos reproducir ahora para entrar de lleno a conversar en este tema. ¿Le parece? Hoy comenzó a operar Fono Calle para que la ciudadanía ayude con el reporte de personas en situación de calle durante el invierno. El fono es el 800-104-777 opción 0 y las llamadas son totalmente gratuitas. Este número es para todo el país. Desde fines de mayo que el Plan Invierno para Personas en Situación Calle 2016 se está implementando de manera gradual en el país. Hoy ya se encuentran habilitados albergues transitorios y rutas sociales, entregan alimentación y abrigo e higiene, en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos, Biobío, El Maule y Metropolitana. Con el objetivo que la ciudadanía también se haga parte de este plan invierno y ayude solidariamente a identificar a las personas en calle o informarse respecto a los albergues habilitados en el país, el Ministerio de Desarrollo Social ha habilitado un teléfono totalmente gratuito. Fono Calle 800-104-777 opción 0. Para agilizar las llamadas se le pide a la ciudadanía entregar la siguiente información. Ver en qué condiciones se encuentra la persona. Si es posible, consultar si ha comido en el último tiempo. Si es posible, consultar el nombre de la persona. Entregar los puntos de referencias, calles, donde se encuentra la persona, entre más específico, mejor. Muy bien, que queríamos hacer escuchar este audio que está en la página del ministerio y que da un poco el pie a de lo que es el tema de las jornadas de invierno que ustedes llevan adelante. Hubo una inauguración en Santiago, en 6 zonas del país, entre ellas Magallanes. Está todo esto que es el tema del lanzamiento del plan invierno y que usted estuvo hoy día en esto de rutas de Chile, ¿no? Cuenten un poquitito de qué se trata, cuál es el objetivo principal, por qué nace este plan de invierno. Bueno, primero que todo agradecerte la invitación a tu programa. Me acompaña la Seremi de Desarrollo Social de la región de Magallanes, Claudia Barriento. Y mira, Alfredo, la verdad que
Cuando hablamos de las personas en situación de calle, lamentablemente es una población invisibilizada. Pasamos cotidianamente por el lado, pero no sabemos quiénes son, qué hacen, por qué llegaron ahí, y al final esa invisibilidad hace que no nos hagamos cargo de manera concreta de un problema real que existe a lo largo y ancho de todo el país. El año 2011, que fue la última vez que se realizó un catastro de personas en situación de calle, se hablaba que en Chile existían más de 12.000 personas en esta condición, de los cuales más de 300, 400 son niños y niñas, eran niños y niñas. En ese sentido, y esto es una política pública de Estado, los últimos 2 gobiernos han ido trabajando en la dinámica de cómo superar esta situación, y por tanto se planteó la necesidad de generar una apuesta asociada a cómo mitigábamos los efectos adversos que significan las bajas temperaturas, con consiguiente resultado de muerte para estas personas que habitan en la calle. Y ahí surge el programa Noche Digna y el programa Plan de Invierno. ¿Qué es lo que significa? Que en los meses de invierno, los más crudos en todo el país, se generan dispositivos de albergues, se licitan para entregar cobijo a personas que pueden efectivamente ver su vida vulnerada por las situaciones que comentaba de bajas temperaturas. En el caso de la región de Magallanes, por un tema obvio, el plan de invierno se inicia casi 2 meses antes que en el resto del país, por las bajas temperaturas. Usted bien señalaba, hace algunos días se hizo una visita inspectiva, quizás al albergue vacío más grande que tiene Chile, que es el Estadio Víctor Jara, con una capacidad para más de 400, 500 personas, con un pic de más de 500 personas para el invierno en la región metropolitana, porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle. Y en ese sentido, la idea de esta conversación también es señalar que, si bien es cierto, tenemos un fono calle, el 800-104-777, que la idea es que la ciudadanía también, si ve a alguien en una situación de calle, si ve a alguien que está corriendo peligro, llame a este número, porque existen dispositivos para que podamos efectivamente brindar una asistencia en ese sentido. Una sola consulta. Este número que usted señala, que es el 800-104-777, también corre para Magallanes. Corre para todo el país. Para todo el país, perfecto, siga. Exacto. Y en la región de Magallanes estamos hablando que hay coberturas, un plan de invierno asociado a 50 cupos aproximadamente, rutas calle o rutas médicas, que significa ir para dar asistencia a más de 25 personas. Pero lo que nosotros queremos, y agradezco esta invitación y utilizar tu micrófono, porque esto no solo debe ser una labor del Estado. Fíjate que el año pasado fue noticia nacional que una persona en situación de calle murió por problemas de salud enfrente de la clínica Santa María. O sea, no estamos hablando que estaba a 10 cuadras, 5 kilómetros, no. Falleció literalmente al frente, la vereda del frente de una clínica de alto estándar en Chile. Y cuando se entrevistaba a la gente, mucha gente pasó por al lado de esta persona que estaba sufriendo un tema de salud importante y nadie prestó atención. Y por eso hablo de que el rol que tenemos, ya no como gobierno, sino que como sociedad, es cómo visibilizamos a estas personas que tienen historias de vida y cómo nos hacemos cargo de manera conjunta, pero sobre todo el rol del Estado y del gobierno, para que estas personas tengan un buen vivir. Aquí en Punta Arenas, la semana pasada murió una persona de calle que vivía, ¿no es cierto?, en el sector de 21 de mayo. Claro, y cuando uno se jacta del modelo de desarrollo chileno, $22.000 PIB per cápita, que hemos reducido la pobreza de manera importante, hay que darse cuenta que hay un segmento no menor, estamos hablando de más de 15, 17.000 personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema y que requerimos generar propuestas para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas. Y esto también es multisectorial. ¿Por qué te digo esto? Porque todos los estudios internacionales hablan que hay una cultura también de la calle, es decir, hay un 35 hasta un 40% de las personas que, por más dispositivos que tú hagas, por más política pública que tú hagas, su cultura de vida es la calle. Cuando me tocó estudiar mi doctorado, mi máster y mi doctorado, que lamentablemente no lo he terminado, en Europa, fíjate que se asume la condición de la cultura de la calle, pero hay dispositivos para que las personas tengan atención de salud, nutricionistas, en tema de ropa, entrega de abrigo, seguimiento, entretenimiento, y en los meses de invierno cobijo. Pero
Al 60% restante se generan políticas públicas específicas, porque la idea no es que tengamos una discusión de cuántas camas vamos a tener año a año y cuánto vamos a aumentar las coberturas de camas. La discusión es cuántas personas logran salir de su condición de calle y pueden insertarse en una vida cotidiana. Es lo una que vida ustedes normal. están tratando de hacer en el estadio Víctor Jara, porque por lo que yo pude enterarme, también está trabajando la PDI, están trabajando los organismos policiales para poder que algunas de estas personas se puedan reencontrar con su familia y poder lograr que salgan de la calle y vuelvan a tener una vida normal que la tuvieron en algún momento, ¿no? Exacto, o lo que pretendemos hacer, y esto es una política de Estado, ya no solo de gobierno, que vamos a iniciar a fines de agosto, septiembre, donde a lo largo y ancho de todo el país vamos a crear el registro social de personas en situación de calle. Primero, para saber cuántos son las personas en situación de calle, pero no como un mero número, como sería un catastro, un Hacerle un censo, seguimiento. sino que esos números tienen un nombre, un apellido, tiene un root, tiene una trayectoria, una historia de vida, y ahí cómo el Estado se hace cargo para que efectivamente podamos sacar a esa persona en situación de calle. En algunos casos, un programa de violencia intrafamiliar bien focalizado, un programa que elimine el alcoholismo, la drogodependencia con un seguimiento, puede ayudar a mitigar estos índices, porque lo que está pasando en la sociedad chilena es que tenemos un 0,01% el 0,01% de los más ricos de este país se llevan más del 10% de la torta, y paradójicamente, así como se enriquece el 0,01% de manera exponencial, tenemos en el otro lado de la pirámide un porcentaje de población vulnerable que ha ido creciendo. O sea, cuando yo te digo que el 2011 había más de 12.000 personas y ahora calculamos que son casi 15.000 o 16.000, que lo vamos a corroborar de aquí a fin de año, te indica que algo hay que hacer para la población más vulnerable de nuestro país. ¿Dónde se ve más este rango entre la gente de la tercera edad, o de los 40 años hacia arriba, ¿no? Mira, en el último catastro efectivamente habla que es una población que fluctúa entre los 30 y los 50 años. Ese es el grueso de la población que habita en la calle, y sobre todo principalmente de sexo masculino, asociado en gran parte a alcoholismo principalmente. En otros casos tenemos mujeres que salen de su hogar por la violencia intrafamiliar y que salen con sus familias, con su hijo, su hija, y no tienen lugar de cobijo. O cosas paradójicas, como me tocó en el Gran Concepción conversar con una chica que era atendida en nuestro centro, y le pregunto, ¿dónde vives? Y ella me dice, en tal barrio. Yo algo conozco Concepción y era un barrio de clase media. Y yo le digo, pero ¿y por qué tú estás acá? Si me dijo, no, porque literalmente, mi familia me expulsó. Claro. Entonces también ahí hay una discusión, y usted bien lo decía, el concepto de solidaridad estructural de nuestras familias chilenas. Hace 20, 30 años las familias acogían a las personas que tenían dificultad, y ahora ¿qué es lo que se hace? Por ese motivo que tenemos que trabajar es que son familias que están expulsando a las personas que generan dificultades dentro del núcleo del seno familiar. Entonces aquí hay un rol que tiene que ver con el Estado, pero también hay un rol de cómo la familia, en la medida de lo posible obviamente, pueda acoger y ayudar a resolver la problemática que tiene esa persona que lo obliga a tener esa condición. Bueno, antes de seguir y para un poco concluir este tema de lo que es el plan invierno, buenas noches Claudia, un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cuál es la fotografía que tenemos a nivel local? Porque esto se implementa, ¿no es cierto?, en seis partes de Chile, y entre ellas Magallanes. No es porque sí, ¿no? Tiene que tener algún motivo, me imagino yo, o porque hay mayores casos de lo que plantea el subsecretario, o porque se ha hecho bien la pega, o porque es un plan piloto y estamos incluidos. No, nosotros somos parte de la política nacional. Hay un catastro que fue lo último que se recogió, que lo decía el subsecretario, que la decisión ahora ya no es hacer un catastro, porque no necesitamos solo contar personas para saber cuántos son, sino que necesitamos tener una fotografía real que nos permita finalmente tomar decisiones desde distintos servicios públicos, desde la institucionalidad pública en general, para ver cómo intervenimos y que no solo sea cuántos dispositivos, cuántas camas más. El último catastro que se hizo a nivel país y que en la región también se desarrolló,
arrojó que nosotros teníamos en ese minuto 205 personas en situación de calle. Y eso hace que, por lo tanto, haya la necesidad de que la política pública que se implementa en todo Chile, se implemente también en Magallanes por las condiciones, además, extremas que vivimos nosotros. Donde, como lo decía el subsecretario, este plan inicia antes, termina después, es el que tiene más duración en todo Chile. El año pasado 236 días del año, este año 249 días. Entonces, la verdad es que tiene que ver con eso. Nosotros lo que tenemos como oferta hoy día a nivel regional es un centro de día, que es un centro de superación, que es permanente, que atiende de lunes a viernes, lamentablemente, porque ahí tenemos que avanzar, porque la verdad es que la condición de calle es de domingo a domingo. No es de lunes a viernes. Y las 24 horas. Y las 24 horas del día, por cierto, pero tenemos ahí un centro de día que funciona, que es un convenio con la Fundación Esperanza, donde el Ministerio de Desarrollo Social o el Gobierno de Chile transfiere recursos para poder contratar los profesionales, arrendar la infraestructura, y eso permite tener una oferta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con profesionales además, donde se desarrollan talleres de distinto tipo que tienen que ver con, en el fondo, de alguna manera, aquellos que podemos revincular nosotros, o como le decía el subsecretario, nosotros tenemos también la cultura de calle, hay gente que vamos a poder, en el fondo, recuperar hacia las familias o revincular, como decías tú, algunos que se hace con las policías o con otras instituciones, pero también tenemos que resguardar a aquellos que probablemente difícilmente van a salir de la condición en la que viven. Eso es una cosa, el centro de día. Además, nosotros lo que hacemos con los dispositivos, bueno, y además durante el año lo que tenemos son 2 convenios, uno con la Fundación Esperanza también y otro con la Fundación Hogar de Cristo a partir de este año, que tiene que ver con los programas de calle, donde intervenimos con equipos profesionales, también equipos psicosociales, donde trabajamos 2 áreas distintas que son el área psicosocial y sociolaboral, intentando este mismo propósito, que es como nosotros hacemos, ojalá que las personas dejen la condición de calle y ojalá puedan reincorporarse a la vida de la sociedad, con un trabajo, con una vivienda, mejorar condiciones de habitabilidad. Esos programas son permanentes durante todo el año y tienen una duración, además, no solo del año, sino que hoy día 24 meses, donde nosotros podemos volver a trabajar con las mismas personas de ser necesario. Pero además tenemos estos dispositivos, este plan de invierno, que lo que hacen específico durante el año o durante esta época del año es que habilitamos albergues. En el caso de Punta Arenas habilitamos un sobrecupo finalmente con el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo, todos sabemos que durante todo el año trabaja y tiene el albergue permanente con 50 cupos, pero lo que nosotros hacemos es ampliar la cobertura durante los meses de invierno, que es aumentar en 33, y por lo tanto también transferencias de recursos para poder tener más profesionales, para poder entregar alimentación, para poder tener las condiciones de habitabilidad que se requieren, entregar kit de abrigo, kit de aseo. Y además en Puerto Natales lo que hacemos es abrir un albergue que solo funciona a partir de la entrega de los recursos que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene una cobertura que está acorde a las necesidades de la comuna. Esos son los dispositivos que se habilitan, además de la ruta de calle, que lo que hace es entregar alimentos durante la mañana y durante la noche a personas que no necesariamente asisten al centro día, sino que tienen espacio. Nosotros hablamos de RUCO, que tienen, donde viven en puntos de calle y que la gente no accede muchas veces ni al centro día ni al albergue del Hogar de Cristo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es llegar a ellos a través de otra manera. Y eso es otro convenio que tenemos en este caso, con una organización de voluntarios que se llama Puro Corazón, que llevamos varios años trabajando ya con ellos, y también hay una transferencia importante. El Ministerio solo en los dispositivos de calle en general tiene en promedio un poco más de 200 millones de pesos de transferencia anualmente, lo que es para nosotros de verdad muy importante. Ahora, lo que decía el subsecretario, nosotros no resolvemos la problemática solo, tenemos un rol que cumplimos dentro del gobierno, pero lo que hay que hacer aquí no solo es incorporar además el rol del gobierno y a las distintas instituciones públicas, sino cómo la sociedad en su conjunto, o cómo nos hacemos cargo en conjunto como sociedad, porque antes los adultos mayores, nosotros estuvimos hace un rato atrás en el Hogar de Cristo, mirando, el subsecretario viendo justamente cómo se echa a andar en este tema de la ruta de calle que hicieron, ¿no? No la ruta de calle, perfecto, sino que dentro del Hogar de Cristo, y conversábamos ahí con don Ramón, que tiene 78 años. Entonces, también ocurren hoy día cosas que antes no ocurrían, la desvinculación familiar, la desprotección ya
la valoración Me de parece. de los mayores, que era distinta hace muchos Me años parece, atrás. Claudia. Me gustaría abordar otro tema con el subsecretario. Bueno, ustedes inauguraron esta oficina de desarrollo, Registro social de hogares. registro social de hogares. ¿Qué busca esto cuando se abren estas alternativas para que la gente llegue? Bueno, es una muy buena noticia. Nosotros hemos trabajado incansablemente desde que asumimos el gobierno con una promesa que era superar la ficha de protección social. Perfecto. Porque estamos hablando que chilenos y chilenas decían que esto era injusto. Me acuerdo las frases que salían: ¿por qué yo no puedo acceder a beneficio y tengo tantos puntajes cuando la persona al lado tiene camiones, tiene un puesto en la feria, bla, 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 tiene mucho más ingresos y aparece como indigente? Y a todas luces se veía como un sistema poco transparente y poco justo. O en el caso de que el trámite en Arica se hacía de cierta manera, en Santiago de otra, en Puente Alto de otra, en Punta Arenas de otra, en Chiloé de otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos hablando de lo que ocurrió hoy día en la mañana? Que es súper importante para los ciudadanos de Punta Arenas. Es que se ha tomado una decisión por parte de la alcaldía de crear una oficina específica del registro social de hogares. ¿Y esto qué significa? En la región de Magallanes hay más de 38.000 familias que son parte del registro social de hogares. Más de 100.000 personas podríamos señalar. De los cuales los que están en el primer tramo socioeconómico que puede aspirar a recibir beneficios sociales, estamos hablando de más de un 42% de esta población que está en el primer tramo. Y lo que acompañó hoy día en la mañana con la Seremi, el intendente y el alcalde, es justamente la inauguración de oficinas de atención de público para que los ciudadanos de la comuna... Donde va a haber gente especializada que va a elaborar y trabajar para que con los ciudadanos de la secretaria. comuna de Punta Arenas puedan efectivamente asistir aquí y obviamente generar todos sus trámites asociados a lo que es el registro social de hogares. Estamos hablando que esto es una empresa importante. Estamos hablando de que en Chile hay más de 4,5 millones de hogares que tiene registro social de hogares, que tenía ficha de protección social y que tiene registro social de hogares. Y que ahora se incorpora una nueva figura. Más de 12 que lo millones estuvimos de conversando personas. con la Seremi hace algunos ¿Y días. cuál es la gracia de esto? Para que los radioescuchas nos entiendan y los televidentes. Antiguamente la responsabilidad estaba en el ciudadano porque él tenía que hacer un reporte de su situación. Y ahora en la actualidad lo que se hace es que se recoge tu información, pero se contrasta con base de datos administrativas para generar un perfil socioeconómico. Por tanto, indagamos los vehículos que pueda tener, servicio de impuestos internos, registro civil, AFP, ISAPRE, etc. Y en ese sentido nos permite contrastar y generar un análisis socioeconómico mucho más certero. Pero tú dirás, sí, eso puede ser injusto porque si una familia sana no es lo mismo que una familia que tiene dos integrantes, una en situación de invalidez, un adulto mayor, etc. Y ahí es donde el puntaje de cálculo es corregido. Es un ingreso familiar corregido en base a estas condiciones. Ahora, cuando uno le llega la evaluación, uno tiene derecho a apelar, por ejemplo, Bueno, en decir, sí, está claro, pero aquí no me consideraron lo que usted decía plantear, yo tengo a mi madre que está postrada. Exacto, y ahí es donde la plataforma y los módulos de atención, que es lo que por ejemplo hoy día inauguramos en Punta Arenas, tiene que ver con la posibilidad de rectificar la información. Hay un ejemplo que salió en una región del país muy concreto, que una persona que hacía SEO en un colegio particular pagado, a su hijo lo tenían becado. El sistema, ¿qué es lo que nos arrojó? Que esa persona, si tenía un hijo en un colegio de esas características, con el costo que significaba esa matrícula, esa persona aparecía en un tramo socioeconómico más alto. Más superior. La persona señaló que esto no era la realidad porque ella tenía un sueldo bajo, porque era personal de aseo, pero que le becaban a su hijo, presentó los papeles y por tanto se rectificó la información. Y esa persona pasó a estar en el 40% más vulnerable automáticamente. Y eso es lo que nosotros ponemos a disposición con esta plataforma, que primero es más justo, y es más justo desde el punto de vista que tú y yo, que a Dios gracias no necesitamos tener beneficios sociales, pero sí aportamos con nuestros impuestos. Exacto. Queremos saber de que nuestros recursos que entregamos para el desarrollo de Chile vayan efectivamente lleguen a la persona, a quienes más los necesitan. Y lo que hace el registro social de hogar es justamente eso, poder
clarificar y ordenar el listado de personas y familias que requieren una ayuda y que en definitiva sea lo más justo en términos de a dónde llegan estos recursos. Pero también para la persona, a diferencia del pasado, la persona sabe a ciencia cierta por qué está en un tramo y no está en el otro. Y ahí te voy a contar una anécdota, que no voy a decir la comuna, pero un alcalde que me junté hace un par de semanas atrás, me señalaba, tuvo un problema su secretario. Dígame, alcalde. Me llegaron los gitanos y a todos me vinieron a reclamar. ¿Y por qué? Le dije al alcalde. Lo que pasa es que con el sistema antiguo, todos aparecían de indigentes, recibían beneficios sociales. Pero con el sistema nuevo, al hacer el cruce de base de datos administrativa, aparecieron las propiedades, las sociedades, etcétera, y por tanto, obviamente, esas personas no podían acceder a un beneficio social. Y la gracia de esto es que ese beneficio, y también es solidario, porque ese beneficio no es que se pierde, sino que esos recursos se destinan efectivamente a quienes están dentro del 40%. Pero no vulnerable. No solo eso, yo sé que nos escuchan bastante adultos mayores. Exacto. Y darles una buena noticia frente al registro social de hogares. En el pasado, una de las críticas que se nos hacía era que al adulto mayor se le castigaba por ser dueño de una propiedad. Exacto. Entonces, era el trabajo de toda su vida. Entonces, el trabajo de toda mi vida, tengo una propiedad que vale X millones y usted más encima ahora me castiga porque tengo esta propiedad y el puntaje se me disparaba y no podía acceder a beneficios sociales. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Fue todas las personas adultas mayores de 60 años o más, dentro del cálculo socioeconómico no se va a tomar en cuenta la propiedad en la cual habita, sino que se va a tomar en cuenta la condición socioeconómica que tiene en el aquí, en el ahora, no lo que le pasó hace 20, 30 o 40 años atrás. Subsecretario, otra de las actividades que usted cumplió en el día de hoy es un poco el lanzamiento esto de los huertos, Vivir Sano, ¿no? Ah, sí, bueno, y antes de pasar ese punto, todos los radioescuchas que quieran saber más información, diríjanse a la página web registrosocial.cl. Y si no, ir en calle Errázuri, entre 21 de mayo y Lautaro Navarro, donde están ubicadas las oficinas de esta nueva de protección del registro social, social de hogares. Errázuri 850. 850. Ahí al lado del Club Croata. Exacto. Ya. Bueno, lo que usted me señalaba, dentro de nuestra visita, y estamos promoviendo a lo largo de todo el país, son los huertos escolares en un programa que se llama Vive tu Huerto en Comunidad. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? En conjunto con el FOSI, la Seremía de Desarrollo Social de las distintas regiones del país, en este caso del Magallanes, estamos trabajando para que nuestros niños y niñas puedan tener como actividades extraprogramáticas la gestación de huertos en sus colegios. ¿Y esto qué significa? Significa, por un lado, apreciar el valor de la tierra, por el otro lado, generar un espíritu de comunidad con los distintos compañeros y compañeras, y lo tercero también, que tiene que ver con tener una mirada también de protección al medio ambiente. Hoy día me gustó mucho en la escuela que nos tocó visitar, los chicos ahí con su gorrito que decían "Yo cuido Punta Arenas", también entendiendo la necesidad de que las generaciones venideras deben entender que la protección del medio ambiente no es solo una frase, un cliché, una moda, sino que es algo concreto que requieren obviamente estos chicos para que en el devenir de su vida puedan tener un mejor pasar y el medio ambiente en el cual ellos les toca interactuar sea de mejor calidad. Entonces, más que un concepto asociado a la producción de lechuga, de acelga, de ajo, etcétera, hay todo un concepto detrás de cómo nuestras nuevas generaciones deben visualizar la vida en comunidad, la protección al medio ambiente y el respeto por la tierra. Y en ese mismo sentido, y que va un poco de la mano, porque después de eso usted tuvo unos diálogos con los adultos mayores para poder, me imagino, comunicar todas estas buenas noticias, esto de decirle, mire, usted, señor adultos mayores, de aquí en adelante los vamos en las fichas no de protección social, los vamos a evaluar de esta forma. Bueno, primero que todo, Alfredo, felicitarte, agradecerte porque me has dado toda mi agenda del día. Ah, pero es que la asesora comunicacional que tienen aquí también es muy buena, así que vaya los méritos para ella. Así que, Alfredo, te felicito y te agradezco. No, mira, lo que pasó en la tarde fue bien bonito, interesante, y que estamos haciendo en conjunto con el INJUB y el Servicio Nacional del Adulto Mayor en todo el país.
¿Qué es lo que está pasando? Y lo conversaba la Claudia Barrientos, nuestra Seremi. Tenemos que volver a revalorizar lo que es ser adulto mayor. Quienes entregaron años de su vida en nuestra formación, al desarrollo del país, de las regiones, tenemos que valorizarlo. No solo desde el punto de vista del asistencialismo, ojo, sino que también desde el punto de vista de las ideas y lo que ellos pueden aportar para la construcción del Chile del mañana. Y lo que se está haciendo en conjunto del Sename y el INJUVE es justamente reuniendo a los jóvenes impetuosos, con sueños, con ideas, pero sin experiencia, con adultos mayores que han tenido todo un pasar, han tenido altos y bajos, saben el devenir de la vida, tienen la experiencia suficiente para ayudar a comprender a estos jóvenes idealistas y soñadores y por tanto construir una sociedad un tanto más integrada en donde la impetu del joven adolescente se une con el adulto mayor que tiene una experiencia acumulada que le permite visualizar el futuro de una manera en específico. Y eso fue lo que se realizó en la Unión Comunal de Adultos Mayores, en donde se sostuvo una conversación bastante interesante, donde uno siempre va a aprender. La verdad que de nuestros viejos uno siempre sale además, para conocer un poco la realidad de ellos, ¿ah? Nosotros decimos que estamos en un país que la verdad que estamos pasaditos de edad. Las nuevas generaciones como que se han ido quedando, ¿no es cierto? Y cada día somos más viejos. Pero tal como dice usted, ellos entregan grandes aportes y por lo tanto también es bueno conversar con ellos y haber tenido este diálogo directo con la autoridad, especialmente con la autoridad que realmente tiene que ver con ellos, porque la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio tiene vinculación directa con los adultos mayores, ¿no? Así es, desde la Subsecretaría está el tema indígena, el tema de juventud, el tema de discapacidad, el tema de adultos mayores y el tema de pobreza con el FOSI. Pero en el Ministerio de Desarrollo Social la verdad que somos un equipo en su conjunto y lo que nosotros queremos también es trabajar de manera estrecha con las organizaciones de la sociedad civil, con estos diálogos intergeneracionales, porque al final la política social no la construye un gobierno de turno. La política social, obviamente el gobierno de turno tiene una impronta de hacia dónde se avanza, pero al final todos los actores del color político sea, cuando se habla de políticas sociales, cómo los chilenos vivimos mejor. Exacto. En sus distintas áreas. Discapacitados, jóvenes, indígenas, adultos mayores. Y en ese sentido, este tipo de iniciativas, como se ha hecho la agenda que me preparó Claudia Barrientos hoy día, muy intensa, pero que si tú te das cuenta... Y que todavía no termina porque creo que todavía me están diciendo que tiene que ir a otra reunión más todavía. Es que hay que aprovechar también los viajes a regiones claro. y trabajamos para eso también. Ustedes me pagan el sueldo, así que es parte de mi labor. Y que recoge las distintas áreas de cómo estamos visualizando la construcción de la política social, porque cuando estamos en la mañana con el registro social de hogares uno dice, bueno, pero si esto es una plantilla, un número, pero ojo, para hacer una buena política social tienes que tener un buen diagnóstico, y el registro social de hogares lo que te dice, acá está el 40% más vulnerable de tu región, del país, acá tenemos que enfocar los recursos de todos los chilenos deben ir efectivamente a quienes más lo necesitan, acá tenemos a la gente, y cómo vamos interactuando. Cuando nos juntamos con la gente en situación de calle, que está en buena hora en una hospedería, porque si estarían en la calle ahora estarían efectivamente con complicaciones de salud, de riesgo vital. ¿Cómo mejoramos el programa de personas en situación de calle? Ahí la gente nos decía, necesitamos que nos ayuden para mitigar nuestros problemas de dependencia del alcohol. Habían personas, y hay un tema que lo conversamos con el intendente, que necesitaban recursos para cómo se desplazaban a su región de origen, porque por producto de las constructoras, etcétera, llegan acá con contratos precarios, se quedan acá y no tienen cómo... Y que después los gobiernos regionales tienen que asumir esa emigración, ¿no es cierto?, de regiones. Exacto, y de repente eso hay pequeñas soluciones que le cambian la vida literalmente a un compatriota. Y eso enriquece también lo que es la labor de los funcionarios del Ministerio Social, que también me junté con ellos y les agradezco el espacio que tuvimos, que fue bastante amplio y diverso, con mucha profundidad de cómo el funcionario público también se hace cargo de esta demanda, porque lo que nos está pasando en Chile
es que tenemos una sociedad que demanda como si fuéramos un país desarrollado, cuando en términos del erario público, de los recursos, aún no lo somos. Entonces, ¿cómo aceleramos el tranco para que la política social en Chile pueda satisfacer la demanda de nuestros compatriotas? Que es multisectorial, de habitación, de salud, educación, que eso ya lo estamos resolviendo. El tema de personas en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Personas vulnerables, mujeres que requieren una oportunidad de trabajo, un sinfín de cosas. Entonces, la apuesta que estamos haciendo como gobierno, liderado por la presidenta, tiene que ver con generar herramientas para el desarrollo. Y eso se llama, en toda política pública básica, una reforma educacional profunda y que se financie. Y eso se logró con la reforma tributaria y obviamente la reforma educacional. Pero ojo, que también hay que pensar que eso recién lo vamos a venir a ver cuando estas primeras generaciones estén egresando. Estamos hablando de los próximos 15 años. Exactamente. Ahora, esta gente que está en situación de calle, todos de alguna u otra manera son profesionales. Yo muchas veces me ha tocado conversar con algunos que son ingenieros, que por una situación X, no vale la pena de comentar, llegaron a ese extremo. Y lo único que piden, ¿no es cierto?, es que lo salven. O sea, fíjate que algo ahora, que... hay otros, perdón, ¿Sí? subsecretario, también hay otros que les gusta también estar desde luego. Pero fíjate que yo tengo una visión bastante liberal en ese aspecto. O sea, yo creo que tenemos que respetar al ser humano en las decisiones que toma. Y yo creo que el ciudadano chileno no quiere ni migajas ni asistencialismo, quiere oportunidades. Exacto. Y ahí es el rol del Estado, del gobierno, de trabajar por entregar esas oportunidades, pero también de la sociedad chilena, de cómo también empieza a trabajar de mejor manera el concepto de solidaridad. Y ahí hay una deuda pendiente que tenemos que ir profundizando. Mire, ya me están haciendo señas, así que ya no vamos a tener que ir, ha sido bastante, pero no quiero irme porque quiero llevarlo al otro extremo. Ustedes también son parte de apoyar, de proteger al tema de la niñez. La Cámara de Diputados recientemente aprobó el primer paso de lo que esto desde la protección a la niñez, un tema bastante importante que viene trabajándose ya desde un par de años en relación a esto que también la Presidenta de la República ha señalado en el tema de la protección de la niñez, ¿no? Bueno, ahí hay dos puntos y ejes centrales. La Presidenta ya en su primer gobierno puso como hincapié el tema de la protección de la niñez en términos de entregar herramientas para el desarrollo a la población infante más vulnerable. Exactamente. Y ahí estamos hablando de la implementación de un programa importante como es el programa El Chile Crece Contigo, Exacto, que va de 0 a 4 años. Pero la Presidenta quiso hacer una innovación y decir, el desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas no empieza y termina de 0 a 4 años, sino que por el contrario están hasta la adolescencia. Y por tanto hay que dar un paso más allá, que significa ampliar las coberturas ya no de 0 a 4 años, sino que de 4 a 8 años. Y usted dirá, pero eso suena a populismo. No. ¿Qué va a pasar con eso? Se está haciendo escalonado y este año van a ser de 0 a 5 años. A fines de este año, principio del próximo año. Con la idea de que la política pública vaya también incrementando y acortando estas brechas de cobertura para que la población de 0 a 8 años en el más breve plazo pueda tener obviamente cobertura y pueda tener una estrategia de desarrollo, porque tú sabes que lo que inviertes en los primeros 5 o 8 años de vida es casi fundamental para el devenir de esa persona, de cómo va a ser su desarrollo futuro y por tanto el aporte a la sociedad que le va a dar ese ciudadano y esa ciudadana. Y eso por un lado. Lo otro, y que tiene que ver con una discusión asociada también a la protección de nuestros menores. Hace algunas semanas vimos lamentablemente las noticias del ISET, que generó un debate y la Presidenta ya con antelación dio las instrucciones para poder trabajar en lo que es la Subsecretaría de la Infancia y la Niñez para hacernos cargo de manera un tanto más integral, ya no solo de los niños y niñas de 0 a 4 años y sus madres, claro, sino que un proceso integral hasta la adolescencia completa para que la población vulnerable, infante, pueda tener posibilidades de surgir y salir adelante. Porque aquí no vamos a inventar la rueda. Las estadísticas son bastante claras. Un niño o niña que ve vulnerados sus derechos muy probablemente no va a tener posibilidades de desarrollo futuro. Y después se va a desarrollar en rebeldía. Y lo vamos a ver encapuchado en la Alameda o en otras partes. Y en ese sentido, para mostrar, ¿no es cierto?, su descontento. Y en ese sentido hay que hacerse cargo de eso. Claro. Y agradeciendo tu espacio, también señalar
que esto no solo se trata de una política pública de corto alcance. Lo que estamos haciendo como gobierno, y lo señaló la presidenta en el discurso del 21 de mayo, es sentar ciertas bases del desarrollo de Chile para los próximos 10, 15, 20 años. La reforma educacional es obvio, recién lo vamos a ver en la medida en que los primeros niños, niñas, adolescentes egresen del sistema escolar, cómo ingresan a la universidad, qué condiciones tienen. Pero también la política social requiere tener una mirada de largo aliento, en donde disminuir el 20% de pobres que somos en nuestro país, porque tomamos también otra decisión de medir la pobreza medirnos como se miden los países desarrollados. Si nos comparamos con Latinoamérica, Chile era el número 1 en términos de disminución de la pobreza con un 7,8%. Pero eso no nos satisfacía. Queríamos sincerar y decir nuestras cifras de pobreza son más del 20% y nuestras cifras de vulnerabilidad son más del 47%. Y de ese sinceramiento generamos una política pública mucho más integral, donde el concepto de desigualdad es clave para poder tener un desarrollo mucho más armónico de la sociedad chilena. Estas políticas públicas, una pregunta quizás nada que ver con lo que estamos conversando, estas políticas públicas que ha implementado la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a largo plazo, como la reforma tributaria, la reforma educacional, esto mismo de la niñez, ha significado un poco que la ciudadanía un poco o no lo ha comprendido, y ha significado que tiene que pagar este costo de la baja que ha tenido en su... Bueno, ahí yo tengo una explicación que tiene que ver con la reticencia de sectores que no quieren cambio. Porque cuando yo te digo que, fíjate que en Estados Unidos, Sí, la cuna del capitalismo mundial, el 0,01% se lleva solo el 5,7% del total de los ingresos de la nación americana. En Chile, el 0,01% más rico se lleva el 10%. Eso te indica que algo está pasando mal. Porque aquí no se trata de que nosotros vivamos encerrados en nuestras propias casas. Aquí se trata de generar un desarrollo para todos por igual, por dando el chico que la cuna no determine, como decía, no determine el devenir de cómo va a terminar esa persona, sino que por el contrario, que el Estado y la sociedad dé las herramientas necesarias para que todos podamos desarrollarnos y podamos tener las oportunidades para generar una sociedad más integrada. Si cuando tenemos estos niveles de desigualdad, inevitablemente se asocia a la violencia, se asocia a delincuencia y se asocia también a una sociedad mucho más individualista. ¿Y usted cree que ese castigo entonces que recibe la presidenta es porque se ha atrevido a hacer cosas que nadie más se ha atrevido? Es que nos estamos atreviendo a hacer algo. O sea, la reforma educacional va en esa línea. Cuando hicimos la reforma tributaria, el más afectado fue el 1% más rico de Chile. Y por tanto también aprovecho tu micrófono y decir de que aquí los que han ganado y los ganadores deben entender de que también por el devenir futuro de la nación es importante que se asuman ciertas cuotas de solidaridad para con el resto. Las diferencias entre el más rico y el más pobre, estamos hablando de 38 veces, de eso estamos hablando. El sueldo entre el más rico y el más pobre en Chile son más de 38 veces. Y en sociedades mucho más desarrolladas, mucho más igualitarias, esas diferencias no son más de 6 o 7 veces entre el salario más pequeño y el salario más alto. Y eso te da una sociedad mucho más integrada y por sobre todo mucho más sana. El otro día hablando con un psiquiatra, un problema que tenemos en Chile tiene que ver, no es casualidad que tengamos la cantidad de farmacias que tenemos. Eso está asociado porque hay consumidores de medicamentos. El mercado no crea farmacias porque se le ocurrió, porque hay una ganancia. Si los negocios se crean ante una necesidad. Y por tanto eso da para la reflexión de generar una sociedad mucho más sana. Y eso hace con una política pública abierta, pluralista, transversal, que busque la igualdad en la sociedad, la igualdad de oportunidades, pero también que aquellos que han ganado entiendan de que vivir en una sociedad mucho más integrada y mucho más sana también les va en beneficio de ello. Perfecto. Subsecretario, ha sido un placer. Mire, usted decía, mire cómo se nos ha pasado. Casi una hora conversando de diversos temas y no le voy a preguntar de su agenda lo que conversó con el intendente y el alcalde, porque ya tendríamos para mucho más, ¿no? Gracias, Alfredo, por tu invitación. Muchas gracias. Y espero que en una próxima visita lo volvamos a tener acá para dialogar y comentar, ¿no es cierto?, temas tan interesantes como lo que usted nos ha planteado hoy día
Claudia, una vez más junto con nosotros, muchas gracias. Y con ustedes, estimados televidentes, estimados auditores, nos estamos viendo mañana, si así Dios lo quiere. Buenas noches.